Épale, ¿cómo están? Me llamo María Isabela Godoy, les hablo desde Caracas, Venezuela, y Háblame es mi podcast. Este episodio es presentado por Háblame es mi podcast. Apamate Creativo, Centro Cultural Parque Central, cerveza fría. Darles la bienvenida de nuevo, agradecida, contenta, feliz. Me encantan las interacciones que hemos venido teniendo. Te invito a que sigas compartiendo este contenido que se hace con mucho cariño desde esta ciudad vibrante que es la ciudad de Caracas. Hoy estamos en nuestro 5º episodio de esta aventura que es Háblame, y tenemos a la segunda mujer invitada. Y tenemos un mujerón. Ella es un extraordinario ser humano, es una talentosa profesional. Ella también hizo de Caracas su ciudad, viene del estado Guárico, de Altagracia, Orituco, aunque ahorita me dijo que me va a hacer algunas aclaraciones al respecto, pero la mayoría de la gente infiere y asume que ella es llanera. Creo que además es la primera llanera en este podcast, en esta ciudad donde confluimos todos los del interior del país, que nos venimos a hacer nuestros sueños aquí a la ciudad de Caracas, y también otros de otras latitudes del mundo. Es periodista, dirige importantes medios de comunicación hoy aquí en Venezuela, medios además creados y diseñados para hablar de Caracas, desde Caracas a Caracas y el mundo. Y reitero, es la segunda mujer invitada a este podcast. Me complace presentarles a todos ustedes a Mercedes Chacín. Muchísimas gracias. Mercedes Chacín Meche. Correcto. ¿Sí? Sí. Fíjate, hay varias cosas que te quiero contar. La primera es que yo no nací en Altagracia, Orituco. No. Aunque me hubiese gustado nacer en Altagracia, Orituco. Nací aquí por accidente porque mi mamá es maestra, y en el año que yo nací, que fue el año 64, se vino a Caracas a hacer su último año de normalista. Y en ese año normalista, esas cosas se hacían en vacaciones, nací yo el 31 de agosto de 1964. Entonces, pero fue una casualidad. Fue una casualidad, y como al segundo día nos fuimos para allá. O sea, que usted es de Altagracia, Orituco. Yo soy de Altagracia, Orituco, a mucha honra, y a los 16 años, como muchas jóvenes venezolanos, mujeres y hombres, salimos a los pueblos a buscar, en mi caso, a estudiar. No tenía nada que ver con el periodismo, se me metió en la cabeza que iba a ser ingeniera, pero después, fui encontrando la palabra, y en el año 83 empecé a estudiar periodismo. Entonces es la historia, que hay una amiga común, por cierto, que dice que me la paso diciendo que diga la verdad, y soy una mentirosa porque todo el mundo cree que yo nací en Altagracia, Orituco, pero realmente mi infancia y mi adolescencia la pasé en Altagracia. Y no he dejado de ir nunca, pues allá está mi mamá. Cuéntanos de tu pueblo, Meche. Mi pueblo es un pueblo maravilloso. Yo siempre quiero volver. Es muy caluroso. Yo siempre digo que si tuviera como unos grados menos, capaz que vivo allá y todo, pero hace mucho calor. O sea, que de Caracas te encanta su clima. Me encanta el clima, pero también me encanta todo lo que pasa en Caracas. Yo soy una enamorada de Caracas, tanto como de Altagracia, pero Caracas es una especie de lugar para crear, para hacer, para recorrer, para disfrutar. El clima que nos los da la montaña es maravilloso. Yo creo que Caracas ha sido una ciudad que ha tenido muy mala fama, pero una muy mal creada mala fama. O sea, sabemos ya que Venezuela desde siempre hemos estado como en esa cosa que no decimos que es bonita, pero sí es, ahorita es peor, pero siempre hemos sabido que Caracas es una ciudad para divertirse, para recorrerla. Es un valle, eso hace que una de sus características más importantes tenga que ver con ese clima que da precisamente ser un valle. Pero además de eso, su gente. O sea, estar en Caracas, y yo que he tenido la fortuna de
de estar desde la comunicación social, desde en el año 89 empecé yo a trabajar en Últimas Noticias. Y luego de ahí trabajé como 2 segundos en el Nacional, como 4 meses, y luego todo me ha ido llevando hacia Caracas. Primero Ciudad Caracas, luego EPALE Caracas, pero todo Caracas como que se metió dentro de mí. Y yo creo que comunicar a Caracas tal como es y no como la gente cree que es importante. Es una misión. Es una misión. Yo lo tomé casi como un apostolado. Bueno, ella, como ven, es comunicadora social y ya ha hecho el cuento de cuando se vino, de dónde trabajó, y si me descuido me tumba el podcast. Y te empiezo a entrevistar. No, hombre, no, ya va, vamos a mantener el equilibrio. Entonces, quería que echáramos un poquito para atrás. Correcto. Entonces ya sabemos que Meche es llanera, de crianza, de vida. Esto fue un episodio. Nació aquí de casualidad, como ya nos contaba. Y bueno, todo eso es una idiosincrasia, una particularidad. Se gradúa de bachiller y se viene a estudiar a Caracas, a la universidad. Y ahí vuelve a aparecer nuestra gloriosa Universidad Central de Venezuela. Con 15 añitos llegué a Caracas. 15 añitos. Eso mismo hablaba de Jericó en su experiencia de lo precoz que a veces es entrar a la universidad. En términos generales, cuando se termina tan joven el bachillerato, pero además con el reto que implica venirse del interior a Caracas. Cuando tú llegaste, venían a Caracas, o fue así que te fuiste y llegaste a los 16 y te encontraste con la majestuosidad, con los peligros, con los retos de Caracas. ¿Cómo se adapta? ¿Cómo se adentra una mujer hace bastantes años atrás en esta ciudad a los 15 años? Bueno, yo tenía familia aquí, pues. Yo tenía porque o fallecieron, pero yo iba mucho a la urbanización Delgado Chalbot en coche. En las vacaciones, desde tal vez 6, 7 años, mi mamá nos mandaba para acá con mi tío Pedro, en paz descanse, en coche, y pasamos las vacaciones aquí. Luego, cuando me gradué de bachiller, bueno, yo soy la más pequeña de 5 hermanos, y de esos 5 hermanos, 3 uno se fue a Oriente, pero 2 hermanos se vinieron para acá, para Caracas. Entonces, cuando yo llegué aquí, ya había un camino adelantado. Y de yo 2 llegué hombres. En realidad empecé a vivir con mi hermana, fue la que me llevó. Ella es médico, es pediatra, y fue en una residencia estudiantil donde viví con ella los primeros años. Los primeros 3, 4 años, tuve totalmente esa vida estudiantil que tiene la gente que migra, pues en este caso una migración interna. Y en residencias estudiantiles, comiendo en comedor, pagando pasajes. Y más cabeza caliente que nadie. Eso sí lo tenía como muy claro. Y creo que siempre me preguntan, ¿pero por qué tú querías estudiar ingeniería? Yo creo que era precisamente porque me enteraba que la gente de ingeniería era como la más come candela, la más combativa, y a mí se me metió que era ingeniería. ¿Y cuándo te cambiaste, Meche? ¿Cuándo cambiaste? Me cambié en el año, yo llegué en el año 81, siempre de la mano de mi hermano Pedro Chacín, que también falleció muy joven. Él estudiaba en el Instituto Universitario de Tecnología Región Capital, que queda en el kilómetro 8 de la Panamericana. Allí en ese instituto yo empecé, Pedro me trajo, pues, y empecé a hacer una especie de propedéutico que llamaban en ese momento. Pero en diciembre de ese mismo año 81 salí en el listado en lo que yo quería estudiar, que era la UCB, y me fui a la UCB ese mismo año 81, a finales de año. Luego, cuando me di cuenta que no servía para eso. ¿Te diste cuenta? Me di cuenta, claro. ¿Fue frustrante? Bueno, no. Habían 4 materias en el primer semestre: problemas nacionales, inglés, descriptiva y una cosa que llaman análisis 1, que es matemática. Y nada, ¿cuál fue la que más te hizo? Solamente pasé problemas nacionales e inglés. Y además inauguré una cosa que se llama en ingeniería, en ese momento, inauguraron una cosa muy fea que a la gente que no hacía nada en los exámenes, como yo, que una vez entregué un examen de matemáticas sin nada escrito, no le ponían 0,1 sino 0,0. Y eso fue toda una revolución
en esa facultad, porque cómo no le van a poner por lo menos ni uno. Bueno, yo tuve el honor, tuvieron que quitar eso con todos los rollos que se armaron, tuve el honor de sacar 0,0 en análisis. Luego me volví a prescribir otra vez de la mano de mi hermano, que siempre fue como mi guía, y me dice, ¿pero qué haces tú estudiando ingeniería? Un día trató de explicarme y me hizo como un examen, como 2 más 2 son 4, y yo le dice, tú nunca vas a pasar, tú no tienes esa, digamos que esa aptitud para aprender y para pasar escuela básica de ingeniería que es tan fuerte con la matemática. Y bueno, otra vez le hice caso a mi hermano, metí otra vez, era el listado, la planilla de prescripción, y tuve la suerte que salí en Comunicación social. Comunicación social, sí. ¿Te graduaste, viviste tu vida universitaria? Me gradué en el año 80, bueno, terminé mis materias en el año 89, pero empecé a trabajar como solía ser algo muy común entre los periodistas, o sea, uno no se quedaba con la tesis arrastrándola. Y bueno, después murió mi hermano, total que yo terminé. Murió Pedro en el año 93. Y yo estaba haciendo la tesis con él, aunque ya yo estaba trabajando, él también estaba trabajando, era el director de la revista Feriado, que fue una revista muy famosa en los años 80, 90. Y digamos que la tesis de grado que la estaba haciendo con él, la terminé como que de urgencia porque él murió y fue como un homenaje, una cosa. Total que me terminé graduando en el aula magna en el año 1993. O sea, digamos que ya con el título. Pues, pero ya tenías un trabajo periodístico. Ya estaba en Últimas Noticias. ¿Qué rescatar de esa etapa de la UCB, de tu formación profesional? ¿También fue la UCB espacio para tu formación militante? Absolutamente, absolutamente. Yo empecé, yo tenía como un plan. Incluso había, como yo leía mucho periódico en Altagracia y tal, tenía además un grupo de gente que me alimentaba, que eran los amigos de mi hermano, mi propio hermano, que era un tipo muy chévere, muy talentoso y muy inteligente. También escribía. Todo eso me hizo pensar que sencillamente yo tenía que buscar qué hacer desde el punto de vista político. También lo tenía como estudiado. Y se me metió en la cabeza que yo tenía que militar en una cosa que se llamaba Movimiento de Izquierda Revolucionaria. ¿Te acuerdas del MIR? Ajá. Bueno, que es una separación y tal, no sé qué. Y yo lo logré. Yo empecé y llegué aquí a militar en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, pero por un ratito. Porque cuando en ese momento, en el año 1980, 81, 82, 83, fue la aparición del Movimiento 80. Uh-huh. Que nace en la universidad, que nace en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, que era la información que yo tenía que te estoy contando. Y bueno, inmediatamente, a pesar de que yo tenía ese plan político para mi vida, inmediatamente terminé militando, entre comillas, en el Movimiento 80, que fue parte de toda mi vida y mi vida política, pues, ¿no? Mi vida política en lo que tiene que ver con las luchas en la universidad. Fue algo muy enriquecedor, fue maravilloso realmente, porque fue una militancia desde las bases, porque el Movimiento 80, aunque nació en ingeniería, terminó formando una serie de movimientos pequeñitos en varias facultades, en la facultad de Medicina, comunicación, humanidades, ciencias. Entonces, todo ese pocotón de gente que de alguna manera estaba inconforme con la Federación de Centros Universitarios, que desde hacía bastante tiempo conformaban precisamente el MASMIR y PCB, bueno, nos empezamos a aglutinar y es cuando nace el Movimiento 80 como federación de colectivos, porque eran colectivos, por ejemplo en ciencias se llamaba 69, en medicina se llamaba Movimiento 4. ¿Y por qué 80? ¿A qué hace alusión el número? Eso fue una lucha que dieron los estudiantes de ingeniería en el año 1980 contra un decano que me acuerdo que una de las principales luchas era el reglamento repitiente que te votaban pues de la universidad cuando tenías un número X de materias repetidas o que te raspaban. Entonces ahí fue, el Movimiento 80 nació en esa facultad como Movimiento 80. Claro, como era el más famoso,
pero efectivamente había como unos espejos en el resto de la universidad. Es ahí donde empiezan a como entrelazarse, a conocerse, a intercambiar. Y en ese intercambio, por supuesto, también había gente de ahí que, o sea, no eran ningunos niños de pecho tampoco, era gente que militaba, era gente que venía militancia de izquierda, gente que tenía conocimiento de lo que estaba pasando en el país, en el mundo, y entonces vieron que había como un pocotón de gente por ahí regada que era bueno que se aglutinara para, de alguna manera, participar en la instancia máxima que es la Federación de Centros Universitarios. Esa Federación de Centros Universitarios, como te dije hace ratico, estaba el MAS, MIR y PCB y por supuesto los partidos de derecha. El movimiento 80 irrumpe y en el año 1983 gana esa vaina. El 11 de junio de 1983. Fue una cosa maravillosa. De las cosas épicas de tu vida. Sí. De las sí. anécdotas épicas de tu vida universitaria. Sí, de lo que viví en ese momento y lo que vivimos, porque era un poco tonto. Ganaron el centro estudiante. Ganamos la Federación de Centros Universitarios, que es la ¿Con máxima quién al frente? Con el compañero William Peña, un ingeniero. Nosotros era un momento muy democrático, entonces todo se decidía en asambleas. Ajá. Entonces, Él ganó, luego el segundo presidente también se decidió en asamblea, o sea, era como una cosa realmente muy bonita, muy participativa, muy democrática, muy consciente y por supuesto de izquierda. Alguien diría, y de hecho siempre lo recuerdan algunos militantes de izquierda dura, digamos, radical, ellos decían que nosotros éramos antipartido, y nosotros realmente lo que éramos unos estudiantes que queríamos cambiar las cosas dentro de la universidad. Había como una burocracia partidista de izquierda que nosotros no nos sentíamos representados, y no solamente yo que estaba en ingeniería, que estudié ahí un semestre, sino en todas las facultades había gente que no se sentía bien con esa federación. Entonces, bueno, el compañero William Peña estuvo ahí, fue muy bonita ese triunfo. Si nos has acompañado ya en toda esta introducción de la conversa, ya sabes quién es Mercedes Chacín, ya estás ubicado que este es Háblame, mi podcast. Sabes además, como te lo he dicho en los anteriores, que esto es gracias al esfuerzo y a la voluntad de gente talentosísima como Apamate Creativo, que es los que se encargan, pues todo el equipo que se encargan de la producción, de la concepción de todo este esfuerzo. Sabes además también que te hablamos ya en estos 5 episodios desde el Centro Cultural de Parque Central aquí en la ciudad de Caracas, y que tenemos el apoyo además de una extraordinaria iniciativa que se llama La Fría, una cerveza artesanal. Todos ellos, además de nuestra voluntad y de nuestros invitados, hacen posible este contacto que hacemos, y que, insisto, como les he comentado también ya de manera reiterada, es una aventura, es una oportunidad para que junto a mí o juntos descubramos personajes de nuestra ciudad, a través de ellos un poco del país, y a través de ellos también una mirada de la ciudad de Caracas. Y bueno, en esta oportunidad ya Meche nos ha contado, y ya en lo que va de podcast hemos hablado quién es Meche, de dónde viene. Ahora hablemos un poco más de qué está haciendo actualmente Mercedes Chacín. 1993, Meche se gradúa de comunicadora social de la prestigiosa Universidad Central de Venezuela. Ya hicimos un repaso de sus orígenes, ya hicimos un repaso de su formación, digamos, de su mirada militante de izquierda. Ya sabemos el papel de Pedro Chacín, ya lo he comentado varias veces. Después vamos a volver a él. Es muy importante, creo que en tu vida además. Ahora cuéntanos, ya profesionalmente, graduada, ¿cuál ha sido el trayecto que te ha traído hasta el punto en el que estás actualmente en tu vida profesionalmente hablando? Menos mal que me preguntas cosas que me sé como mi vida. En el año 93... Sí, esto es una cosa fácil. Sí, en el año 93... Aquí nadie puede salir raspado. No. Entre el año 93 y el 2000... 10 años. Que lo llaman entre el 80... Hay gente que lo llama la década del 80 y del 90 como la década perdida. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que nosotros no estábamos perdidos, solo que no habíamos encontrado no encontramos cómo
expresarnos hasta que apareció Chávez en el año 99 como opción política. En el año 99 yo empiezo a trabajar en comunicación social a través de una invitación que me hacen desde Hidrocapital, el ingeniero Cristóbal Francisco, a hacer una revista. A mí me gustan mucho las revistas. Antes de eso pasaste por Últimas Noticias, por el Solo Nacional. Últimas Noticias y un ratico en Nacional. Un ratico en Nacional. Ya en Hidrocapital con esta revista te asientas como un primer proyecto. Sí, hago un proyecto periodístico. periodístico como yo creía que se debía hacer, y afortunadamente me lo compraron. ¿Cómo se llamaba pues. esa revista, Mecha? Verdientes. Se llama Verdientes. ¿La hiciste cuánto tiempo seguido? Oye, esa revista, ¿sabes? Como esas cosas institucionales que termina, que van y vienen, pero estuvo como 10 años como en el aire, viva. De repente me llamaba, mira la revista otra vez. Y una revista, de verdad, decía una amiga mía que lamentablemente también falleció, Yaniela Lourdes, que era la mejor revista de Venezuela. Lo cierto es que era una revista institucional muy parecida. Gracias, los amigos tienen Sí. los buenos amigos. Esa Porque hay revista- amigos que, bueno, pues, es verdad. sí, esto también. Era una revista institucional que no era institucional. Las revistas institucionales Te coleaste, guau. eran como esas revistas que le ponen las caras de todos los trabajadores y los Le hacen un escrito al cumpleaños, no sé, le quita el presidente, del presidente, y no sé, era una revista que a mí no me llamaban la atención, pues. Y yo hice una revista donde se discutía, donde empecé a llamar a gente a colaborar, como Roberto Malaver. Ahí escribió Roberto, te estoy hablando del año 2000, 99-2000. Y yo escribía a Roberto Malaver, a Ale Herrera. Había entrevistas noticiosas. Yo recuerdo que hasta llegamos a entrevistar a Teodoro Pekov, a Elías Aguas. Una revista Era política, una revista pues. política, Tú te pero coleaste ahí. Exactamente, una revista que realmente de institucional tenía que la financiaba, por supuesto, Hidrocapital, pero no era como una revista para leer sobre la realidad del país, sobre quienes estaban en ese momento haciendo cosas Moraleja, en el país. si usted tiene claro el objetivo y sabe lo que tiene que hacer, donde lo pongan y le den la oportunidad, se hace. O sea, Correcto. tuviste la oportunidad de simplemente hacer una revista más, de las efemérides institucionales, hacer todo vinculado al agua, esa tendencia que hay de que empiezan en la canción del agua, el escrito del agua, el poema del agua, el mural del agua, no. Aprovechaste ahí y marcaste una línea Se hablaba también del agua, pero digamos que la revista era una revista realmente de política. actualidad Sí, política. Sí, era muy... Entonces, 10 años. 10 años contigo ahí, 10 años. Sí, porque son esos proyectos que hacen Uno. alguien, que hace Ujú. uno. Pues entonces, mira, necesitamos sacar la revista y me llamaban. Entonces, pero yo estaba, digamos que no trabajaba solamente en Hidrocapital, hacía otras cosas y eso era como un proyecto muy de Hidrocapital, como te digo, de Cristóbal Francisco. En ese momento era la presidenta Jacqueline Farías, también de Hidrocapital, y era maravilloso. Esa fue otra experiencia que a mí me llenó de mucha satisfacción, porque cuando a ti te dejan hacer, yo he tenido la suerte que me han dejado hacer casi todo el tiempo. O sea, no me han, desde el punto de vista comunicacional, que es algo tan delicado y tan complejo, afortunadamente siempre me han dejado hacer. Y lo puedo decir desde Hidrocapital, que fue mi primera niña, hasta el sol de hoy, que estoy... Salud por, ¿cómo se llamaba la revista? Vertientes. Vertientes, la primera niña de Mercedes Chacín. No es la única, ¿no, Meche? Gracias No, a Dios es la ha sido única. paridora. Sí, vale, he tenido suerte, he tenido termina esa suerte. experiencia, cierras ese ciclo, inmediatamente te fuiste para dónde. Después de eso, bueno, viene el golpe estuve un rato trabajando en Miraflores, porque a mí el golpe me agarró, volví a Últimas Noticias. Tuve otra temporada en Últimas Noticias un poquito más larga, de 6, 7 años, porque yo me fui, volví, como todos los periodistas hacen eso, trabajan un día aquí, un día allá, vuelven para acá, lo botan de aquí, pero Se después lo vienen a foguean, ¿no? recoger. Sí, Se foguean, te da calle eso. Entonces sí, O es que claro. son inestables los periodistas.
No, yo creo que uno es como... Curioso. Como molestoso a veces. Entonces cuando o tú te obstinas o se obstina el jefe. Esta ya está diciendo cosas que a mí no me gustan, eso uno termina yéndose, después vuelve, pero uno siempre es amigo de su jefe. Eso sí te tiene el periodismo. O sea, puede ser que estemos en desacuerdo con lo que, con cómo vemos el periodismo o cómo vemos la verdad o cómo vemos algo, pero siempre tú te haces pana de tu jefe, pues. Hay una lealtad, una química Hay una compresión de lo complejo, de su papel de lo como complejo jefe. que es la comunicación social. Entonces tú no te puedes hacer enemigo de alguien porque, no sé, era como normal Tener diferencia. tener diferencia y que un jefe te dijera, eso no va a salir. Así mismo. Curiosamente, eso nunca me ha pasado en Revolución, pero yo estuve en Últimas Noticias y yo hacía la primera página, me la dictaba por teléfono el editor. Me decía, el título es este. O sea, eso lo viví yo, pues. Y yo, claro, tú tienes dos opciones ahí. O te vas y decides, yo no quiero esto para mí porque no quiero que un señor con mucha plata me esté diciendo con qué voy a abrir el periódico. Tuve años en eso, abriendo el periódico y me llamaban a las 9 de la noche. Mire, el titular es este. O te dejaban de repente, decías, ay, haz la primera tú y me la mandas. Y entonces cuando la veía, no, eso no es ese el titular principal, es este, el que estaba por aquí, el que me parecía a mí menos importante. Entonces, claro, cuando tú tienes la conciencia de que tú no eres dueño del medio y lo sabes, Tienes esa regla tienes clara. dos opciones, o dejas de ejercer el periodismo o te metes en esas fauces, que fue lo que yo hice, ¿no? Luego que pasa esa etapa de Últimas Noticias, viene la experiencia en 2009 de Ciudad Caracas, que es donde digo que curiosamente, en la dictadura más dictadura del mundo mundo mundial, mundial, a mí nadie me dijo lo que tenía que hacer, ni a mí, ni a Ernesto Villegas, ni a Edgar Gil, ni a Felipe Saldivia, que fuimos los que fundamos ese periódico. Curiosamente, entonces pasó un o sea, el rato ahí. 2009 llega a Ciudad Caracas, llega ese gran proyecto, es el periódico principal de nuestra ciudad, bueno, se llama así, Ciudad Caracas, nace en el año 2009 para aglutinar miradas, opiniones diversas sobre la ciudad de Caracas. Recordemos que bueno, hemos estado envueltos en una compleja situación de información, de contrainformación, de desinformación, etcétera, y se da este parto en el año 2009 con una mirada nacional e internacional siempre, pero que privilegiaba la mirada desde Caracas, desde los caraqueños, y que comenzó a construir, digamos, una narrativa, es lugar a los que acudimos los habitantes de esta ciudad, digamos, a saber noticias particulares del andar de las y los caraqueños. En el 2009 nace Ciudad Caracas y tú formaste parte de los fundadores. ¿Nace junto con la revista Épale o son partos? No, son partos Primero distintos. Ciudad Caracas. Son partos distintos y a mí la primera que fue el primer parto que fue Ciudad Caracas. Creo que eres la única mujer de las que mencionaste, o Elena también. Era la única mujer de los fundadores, que fueron Felipe Saldivia, Ernesto Villegas. Edgar Gil y yo. Un proyecto en ese momento el alcalde era Jorge Rodríguez. Luego Jorge, yo, en esas reuniones que se hacen, fue un éxito Ciudad Caracas, ¿no? Ciudad Caracas irrumpe en el escenario comunicacional caraqueño en un momento en que no había ninguna voz contraria a los grandes medios. A Últimas Noticias, el Nacional, el Universal, Universal. 2001, que bueno, que además era un tiraje descomunal. Apoteósico, ¿no? Ciudad Caracas nace para ser repartido gratuitamente, lo cual también tuvo su discusión allí. Finalmente se decidió que tenía que ser otra vez, que tenía que ser gratuito. Y en el año 2012, si mal no recuerdo, el alcalde dice, tenemos que tener una revista también. En ese momento había la Estampa, Dominical, las revistas de los grandes medios. Y me la encargó a mí, yo, imagínate tú, ya yo venía de Verti, yo estaba más feliz que el muchacho comiendo moco.
hicimos una revista, convocamos a varios ¿Cuál es el compañeros. perfil de Épale? El perfil Épale nació para contar la movida cultural de Caracas. O sea, Últimas Noticias Ciudad Caracas contaba todo lo que tenía que ver con la realidad de Caracas, la realidad actualidad política, todo lo que sucede en la ciudad desde el punto de vista de las comunidades, los problemas, las resoluciones, la gestión, pero Épale era la gestión cultural. Y eso, bueno, eso fue más que un orgasmo, pues fue muchísimo más para mí importante desde el punto de vista de la satisfacción, la construcción de Épale, que además fue una construcción también colectiva, no fue Mercedes Chacín quien la construyó, fue una convocatoria, gente que tenía que ver con la movida cultural. Puedo recordar a gente como yo llamamos a un gentío a opinar cómo debe ser una revista cultural de Caracas, una revista dominical. José Roberto Duque, recuerdo que estaba entre ellos, estaba también Reinaldo González Peluche, que es un gran amigo, Carlos Cova, Gustavo Mérida, era un pocotón de gente que andaba por ahí. Vivía la ciudad, la conocía. E hicimos esa revista que yo creo que, modestia aparte, es la mejor revista que en este momento existe en Caracas, es la que cuenta Caracas. Y contar a Caracas desde lo feo es muy fácil. O sea, tú puedes agarrar, como digo yo, un hueco y ponerlo grandote y buscas un microondas, no, una estación microondas para poner un hueco grandote y decir que el hueco es más importante que, no sé, que Sur 21. Y lo haces, pues, o sea, es muy fácil. Lo difícil es adentrarse en la gente, adentrarse en las comunidades, adentrarse en la gente que hace cultura, que está fuera de todos esos grandes medios, porque es la verdad, o sea, no podemos, tal vez ahorita o hace 10, 15 años empezaron los grandes medios de comunicación a darse cuenta, los grandes tradicionales medios de comunicación a darse cuenta que la gente también hace cultura, que la gente también baila, que la gente también canta, que la gente también escribe. Y que esta ciudad es muy rica en eso, en cada parroquia, en cada esquina, y esa es un poco la versión, es el mismo intento en la que mucha gente está contribuyendo, y esta iniciativa también pretende arrimar para el mingo, como dicen por ahí. Es decir, esa motivación que hace más o menos 10 años atrás hizo que se pariera Épale como una revista, digamos, tradicional, con sus formatos, etcétera, es acompañada por otras personas que ahora tenemos el honor de incluirnos con este podcast, que tiene esa aspiración, contar, en este caso desde la voz de nuestros invitados, una parte importante de la historia que se construye y que se ha construido y que se sigue construyendo en esta ciudad, que son invisibilizados, que no son reconocidos, que no son conocidos, y que de alguna otra manera de esta forma se logra arrebatarnos orgullos, arrebatarnos imágenes. Yo te contaba, aquí ha venido Jericó Montilla, ha venido Pan de Sousa, ha venido José Alejandro Delgado, ha venido Piqui, y todos en sí mismos, bueno, son una referencia, pues, de cómo surgieron, qué han hecho y qué esperan hacer confluyendo en nuestra ciudad y con logros concretos. O sea, aquí nadie viene a hablar no, estoy hablando de alguien que hace un periódico, que dirige un periódico, que dirige una revista. Vicky tiene un centro cultural, tiene una productora audiovisual, es productor, tiene un grupo musical. Pan de Sousa es imagen, es cantante. Jericó acaba de ir al Festival de Moscú. Es decir, hay resultados, pues, meritorios para, de alguna otra manera, certificar el esfuerzo que han venido haciendo, pero que siguen siendo invisibilizados o no están lo suficientemente comunicados. Y bueno, la idea de meternos en esta plataforma de YouTube y de compartir estos contenidos va también en esa disposición que hizo de Épale una victoria, ¿no? Contar la movida, los sabores, los olores y los ritmos de Caracas. Exactamente. ¿Por qué? Porque
desde los medios de comunicación solo se contaba Lo malo. Lo malo. O sea, parecía que Caracas era una especie de infierno. Y no es verdad. No era verdad cuando nació en el 2013, no es verdad en este momento y nunca será verdad. O sea, lo mágico que tiene Venezuela es que a pesar de que tanto se empeñan en decir que somos, que estamos destruidos, todo lo que siempre dicen, lo mágico es que siempre surge la verdad, que ahorita es una cosa está muy inacible, pues, o sea, yo creo que el peor momento que vive la comunicación social y el periodismo venezolano en particular, de lo cual nosotros no estamos exentos tampoco, es que el periodismo venezolano perdió credibilidad del 2002 para acá. Es una realidad que no podemos ni eludir, ni ocultar, ni dejar de analizar nunca. O sea, en el 2002 lo que pasó en Venezuela fue tan determinante para nosotros como lectores o como radioescuchas o como una gente que va pasando por ahí, el darnos cuenta de que mentían, porque antes se decía, no, si lo dice la prensa es verdad, ya eso no se pudo decir más nunca. Más nunca pudo decir más nadie en este país, eso es verdad porque lo dijo la prensa. O la televisión. O la televisión, claro, la prensa. Ahora son las redes. Si lo ven en las redes, pero bueno, de eso vamos a escuchar tu opinión más adelante, perfecto, de todas estas plataformas digitales, porque le vamos a dar paso, vamos a cambiar esta rica flor de Jamaica, una bebida hecha a base de una flor que puedes conseguir aquí, te las puedes tomar aquí, viendo parte de la ciudad de Caracas, luego de ver una película en el Centro Cultural Parque Central y su café Sur 21, tú te estás tomando un rico vino, pero ha llegado el momento fría de este podcast. A nuestros amigos, a los que siempre le agradecemos, hacemos un cambio y le damos la bienvenida a unas muy ricas cervezas artesanales. Salud, Meche, agradecida de que estés aquí. Gracias. Hay que beberla. Pidiéndote, por favor, que te des la oportunidad de apoyar al talento joven, que te des la oportunidad de apoyar a emprendedores como estos compañeros que desde su casa, en Los Teques, tienen este emprendimiento maravilloso, esta cerveza artesanal que tiene 3 tipos, toda la información la puedes conseguir en sus redes sociales. Entonces el Momento Fría siempre nos habla ya de algunos aspectos importantes y yo quería en este caso, como hemos hablado mucho, ya en lo que va de podcast, de tu vida profesional, de tu trayectoria, de tu enfoque, de los retos, ahí nos enganchamos, no nos perdamos de eso que estabas conversando sobre los retos del periodismo en Venezuela. Yo quería que este Momento Fría fuera para que habláramos de otro parto que como mujer te cambió la vida y que habláramos de la negrita. Ay, imagínate, me hace llorar. ¿Viste? Este es el Momento Fría para hablar de la negrita. Cuéntame en qué momento de toda esta historia usted parió literalmente a la negrita. La negrita nació el 20 de enero, ella siempre dice que me equivoco con la fecha, ya me volví a equivocar. Iba a decir 16, no es 16. Es el 20 de enero de 1996. Ella tiene 25 años. ¿Cómo se llama la negrita? Se llama María Victoria. María Victoria. María Victoria 1, porque hay una María Victoria 2 por ahí, pero la María Victoria 1, la reina María Victoria, como le digo yo, empezó a estudiar en la UCB. Bueno, nació aquí. Nació en Caracas. Esa sí es caraqueñita. Esa sí es caraqueñita, igual que su papá, que de Caracas el 23 de enero. María Victoria nació en una clínica en el Cafetal, es de Baruta. Ay, por favor. Pero bueno, María Victoria es una maravilla de parto. De parto. Fue además un parto, una barriga maravillosa. Nunca llegué a vomitar, no me dieron náuseas, nada. Pero sí me empeñé y después me lo dijo los tetras que tenía que ser cesárea porque yo soy muy asustadiza. Ah, sí. Pero bueno, María Victoria nació el 20 de enero y empezó estudiando letras en la Universidad Central, estuvo 5 semestres allí. Y bueno, en el año 2017, si mal no recuerdo, decidió ir a buscar su camino. Yo incluso lo comparo siempre con mi salida de Altagracia,
para acá. Ella salió de Caracas a Barcelona, España, a buscar una vida. Y bueno, es una chama maravillosa, súper inteligente, con muy buen humor, escribe buenísimo. Yo siempre le digo que se ponga a escribir. Creo que también tiene la capacidad de hacer cosas maravillosas a través de las redes. Y bueno, es mi hija, mi única hija. Tu única hija. Mi única hija. Y a quien le mandamos saludo además, y seguro está viendo este capítulo en especial, quien homenajeamos, quien es una oportunidad para homenajear en vida, para celebrar además el privilegio que nos ha tocado de encontrarnos en este camino de generaciones distintas con Meche, que es una maestra, es un encanto de persona y en la cual hemos hecho importante conexión, ¿no? En estos años difíciles, que son conexiones muy valoradas, pues porque han sido como en los momentos de dificultad. Cuando uno se enfrenta, se encuentra, se acompaña en momentos de dificultad, y ahí hay un valor interesante. Entonces te ha tocado, Meche, con toda esa historia militante, con toda tu experiencia, te ha marcado la migración que se ha dado en estos últimos 3 y 4 años en el país. María Victoria decide que no es en la UCB, que no es el mismo camino, que ella busca su camino, y hoy está haciéndolo en Barcelona, España. ¿Qué interpretación, cómo lo has vivido humanamente, cómo lo asimilaste, cómo lo asimilas, cómo lo vives? Bueno, aparte de lo normal que tiene que ver con que la separación física, yo siempre le pregunté muchas veces cuando ella quiso irse, qué era lo que quería hacer. Porque yo creo que eso fue lo que me enseñó mi mamá. Mi mamá es una señora que ahorita tiene 87 años, tuvo 5 hijos y a ninguno le dijo nunca lo que tenía que estudiar ni lo que tenía que hacer. Mi mamá y mi papá fueron realmente una pareja muy respetuosa del otro, pues en este caso de sus hijos. Muy padre y madre muy devotos, pero nunca nos obligaron, como he escuchado de gente que dice que me obligaron a estudiar medicina, no, nada que ver. Mi mamá y mi papá. Que es bastante decir. Que es bastante decir para unos señores de esa edad, ¿no? De esos tiempos y en ese momento. Mi mamá maestra, mi papá oficinista. Y yo, bueno, esa es mi formación, pues. ¿Y le preguntaste? Y claro, pero muchas veces. Y ella me dijo, yo me quiero ir, y bueno, si te quieres ir, sucedieron varias cosas fortuitas ahí que permitieron comprarle pasajes. Hay mucha gente que dice que ni quiero repetirlo, pero que dice que María Victoria está ya, no sé, nadando en un mar de oro. Pero sencillamente se quiso ir, hubo la oportunidad de irse, y bueno, está en este momento haciendo su vida. Esta no es la vida que de repente yo hubiese soñado, pero es su vida. Entonces, aparte, la que ella decidió. Es una lección de libertad, claro, de comprensión. Que yo tengo que, no solamente que tuve que respetar, sino que además, de alguna manera, celebrar desde donde ella me dice que lo que está haciendo es lo que quiere hacer. Esa libertad que en mi casa tuve es la misma libertad que le di yo, porque no podía ser de otra manera. O sea, uno es como es su familia, uno surge de un núcleo familiar que te enseña no solamente lo que tiene que ver con los valores y tal, sino que te enseña también a que empieces a decidir por ti. Mi mamá hizo eso y mi papá también. O sea, es una pareja bastante, de verdad, muy, muy amorosa en ese sentido, pues. Y bueno, yo aunque tuve una sola chama, creo que hice honor a ese digamos que a esa crianza. Principio, vamos a brindar por esa lección, por esa libertad, por María Victoria y por todos los que en la vida le ha tocado o les ha tocado tener a un familiar fuera de su cercanía física, que han vivido, digamos, las dificultades de la migración, de la separación física, pero que bueno, mientras la gente sea feliz, mientras cada quien esté haciendo lo que quiera, no importa dónde ni cómo, lo importante es que bueno, que se esté realizando. Respetar el libre albedrío. Así que por todos ellos, los que están haciendo lo que les gusta hacer en cualquier lugar del mundo, salud.
Meche, Salud. Ajá. ya estamos cerrando. Bueno, yo no voy a dejar de beber ese salud. Pero había dos cositas a las que quiero hacer referencia. Hiciste un comentario sobre los retos de la comunicación social en Venezuela. Quiero que lo cierres, que lo profundices. Y por último nos cuentes un poco de qué va Meche, la Escuela de Comunicación, qué otros proyectos se han venido desarrollando. Acabas de nuevo el periódico obtener varios premios nacional del periodismo. Felicitaciones a ti, a todo el equipo. Siguen cosechando victorias, ¿no? Pero entre el reto y esa información para compartir con todos ustedes final de qué están haciendo y de qué proyectan con miras al futuro. Bueno, yo tengo una fortuna también de tener una fundación, de que convivimos en una fundación donde además de las dos publicaciones impresas está también la página web y por supuesto un equipo de redes que digamos que difunde todos los materiales informativos que allí hay. Nuestro reto, al igual que creo que el reto de casi todo el mundo ahorita, es adentrarnos más en eso que tiene que ver con las redes. Las redes tienen una particularidad que también la tienen los medios impresos, pero tiene una particularidad que ya todo se puede saber inmediatamente. Y lo que se sabe inmediatamente tiene el hándicap que puede ser falso. Cuando yo esperaba en Altagracia Orituco que pasaba algo esta tarde, que amaneciera para ver qué decía la prensa, para enterarme más, ya eso no existe. En Altagracia Orituco están enterando a tiempo real de lo que pongan. Exactamente. Y ahorita hay un público, ¿verdad? Hay un público para ese tipo digamos, de medios de comunicación, que en este caso son los teléfonos. Hay un público para la página web que también tenemos en Ciudad Caracas. Y sigue habiendo un público para el periódico impreso. Y hay una gran cantidad de información ¿cuál es la misión nuestra? Seguir tratando de hacer ese trabajito como que de hormiguita, lento, pero seguro, de decir la verdad desde donde podamos. O sea, no hay que abandonar ninguna trinchera, ni la del periódico, ni la digital, ni la radio. Tenemos también una radio que pronto vamos a relanzar. O sea, ese pequeñísimo conglomerado de medios multimedios que llega, que funciona ahí en la esquina de Gradillas, en pleno centro de Caracas, lo cual también es maravilloso. El reto que yo tengo es que sea el mejor emporio comunicacional, así como otro tipo de medios que tienen una gran televisión. Yo quiero hasta todo lo que nos podamos digamos que proponer. O sea, los retos es seguir creciendo en el papel, seguir creciendo en las redes, tener nuestra página web la más poderosa de todas, que es un registro que no podemos desdeñar. O sea, la página Comenzaste a sacar otras publicaciones como libros, compilaciones. Y bueno, eso es lo último, que tengo ya 18 libros digitales. No te creas que son 18. En estos últimos años, En estos últimos años, desde el 2018, 19, 20. Para acá yo empecé con los libros digitales porque empezó el rollo del papel. La directora se llama Andrea Quiñones desde abril del año pasado. Es una compañera. Saludamos desde aquí, Andrea. Sí, yo dirijo Ciudad Caracas y ella dirige Épale. Y creo que los libros son una ventana no solamente para, digamos, los autores, sino para ese registro que yo insisto que tiene que quedar tanto en impreso como en digital de todo lo que acontece en nuestra ciudad. Yo creo que Ciudad Caracas, el valor más grande que tiene Ciudad Caracas y Épale Caracas, el valor más grande que tienen ambas publicaciones, incluyendo la página web, es que están dejando un registro de Caracas real, un registro de Caracas nacido desde la gente, nacido desde la movida cultural, nacido desde los consejos comunales. Ese registro no lo tiene ninguna otra publicación. O sea, yo creo que Ciudad Caracas y Épale
son unas grandes enciclopedias que tenemos que cuidar y que tenemos que seguir adelante con eso, sea lo que sea. A todos los integrantes de estas dos maravillosas publicaciones, nuestro agradecimiento, brindamos por ellos y por ellos, grandes periodistas intelectuales de nuestra ciudad. Los seguimos invitando y aupando para que sigan escribiendo la historia de esta Caracas irredente, de esta Caracas salvaje, de esta Caracas diversa, de esta Caracas Caribe. Yo te agradezco que hayas podido disfrutar de todo este episodio, nuestro 5º episodio de Háblame, que es mi podcast, y ella es la señora Mercedes Chacín, el mujerón Mercedes Chacín, la escritora Mercedes Chacín, la madre Mercedes Chacín, que es una de las tantas protagonistas que todos los días se paran a construir ciudad, a construir registro, a construir verso, a construir prosa y a llenar la historia, la identidad y la vida de nuestra ciudad de Caracas. Muchas gracias por acompañarnos y te invito al 6º capítulo de este que es mi podcast Háblame. Gracias, Meche. A ti.